Existe un archivo sellado en los rincones más oscuros del cine mexicano. Un expediente lleno de fotografías que nadie debió mirar, contratos firmados con sangre y lágrimas, y testimonios que se callaron por décadas enteras. La época de oro no fue solamente luces de estudio y aplausos interminables. Fue también un laberinto de pasiones prohibidas donde los ídolos jugaban con fuego mientras el mundo los adoraba desde la butaca. Detrás de cada sonrisa perfecta en la pantalla se escondían secretos que hubieran destrozado imperios. Matrimonios que desafiaron la moral, traiciones entre hermanos del alma, y muertes que dejaron más preguntas que respuestas. Hoy, en Archivo Extra, vamos a abrir ese expediente prohibido. Te vamos a mostrar lo que sucedía cuando se apagaban las cámaras y comenzaba la verdadera película. Si esta arqueología del cine te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí desenterramos las historias que el glamour intentó sepultar. Y te lo advierto desde ahora, después de escuchar estos testimonios, nunca volverás a ver esos rostros legendarios de la misma manera. ¿Listo para descubrir qué guardaban realmente en sus camerinos? Agustín Lara, el flaco de oro y su pecado imperdonable. Agustín Lara escribía boleros que desgarraban el alma en las madrugadas, pero su historia más oscura no la compuso con notas musicales. La escribió con actas de matrimonio que hicieron temblar los cimientos de la moral mexicana. Cuando ya era un hombre de edad avanzada, con el cabello plateado y los dedos manchados de nicotina, tomó una decisión que lo perseguiría hasta la tumba. La joven Rocío Durán había llegado a su vida como una niña necesitada de protección. Lara la adoptó, le dio su apellido, la crió bajo su techo. México entero conocía a la pequeña Rocío como la hija del músico poeta. Pero el tiempo tiene una manera cruel de transformar las relaciones. Lo que comenzó como un acto de caridad paternal se convirtió en algo que la sociedad de entonces no podía nombrar sin sentir náusea. Un día, sin aviso, los diarios explotaron con la noticia: Agustín Lara contraía nupcias con Rocío. La hija se había convertido en esposa. Los reporteros lo acorralaban en cada esquina. Maestro, ¿es verdad que se casa con su propia hija? Entre el humo espeso de su cigarro, Lara respondía con ese aire de superioridad que solo los genios se permiten. Nunca negó, nunca explicó, nunca se disculpó. Rocío pasó de vivir en la casa del padre a dormir en la cama del esposo, cuidándolo en su vejez hasta que la muerte lo separó. ¿Fue amor verdadero o fue un poder que se disfrazó de devoción? Esa pregunta nadie se atrevió a hacerla en voz alta mientras él vivía. Katy Jurado, la mujer que desafió a la reina. Si había una ley no escrita en el cine mexicano era esta: nadie, absolutamente nadie, le levantaba la voz a María Félix. Pero Katy Jurado no conocía el significado de la palabra sumisión. Antes de conquistar Hollywood y convertirse en la primera latina nominada al Oscar, Katy tuvo que demostrar en su propia tierra que tenía el temple de una guerrera. El set de La Bandida se convirtió en un campo de batalla silencioso. María Félix, acostumbrada a ser el centro del universo, comenzó a soltar comentarios venenosos sobre Katy. Decía que la actriz solo conseguía papeles por su físico, que carecía de la elegancia necesaria para ser una verdadera estrella. Las palabras flotaban en el aire espeso del estudio, esperando que Katy bajara la cabeza como todos los demás. Pero la respuesta llegó como una bofetada. Frente a todo el equipo técnico, con esa voz que más tarde conquistaría westerns americanos, Katy pronunció su veredicto: yo soy actriz, señora. Usted es hermosa, con todo respeto, pero yo actúo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces del set. María no respondió. No hacía falta. Ese día nació una leyenda, la mujer que no se arrodilló ante la doña. Y Hollywood estaba observando. Pedro Infante, el ídolo del pueblo y sus 2 matrimonios. Pedro Infante era México con bigote y sonrisa, pero su corazón vivió partido en 2 territorios que nunca lograron hacer las paces. María Luisa León lo conoció cuando él no tenía ni para comer, cuando todavía soñaba con ser alguien. Ella lo acompañó en el hambre, en las noches sin trabajo, en las humillaciones. Se casaron legalmente y ante Dios. Pero entonces llegó Irma Dorantes, joven y llena de luz, y Pedro se enamoró con esa intensidad que solo tienen los condenados. El problema es que el divorcio era un escándalo en aquellos años. Así que Pedro, desesperado por hacer su vida con Irma, tomó el camino del engaño. Viajó a Mérida, falsificó documentos civiles y se casó con Irma como si María Luisa no existiera. Cuando el escándalo explotó, México se partió en 2 bandos. Unos defendían a María Luisa, la esposa legítima que había sacrificado su juventud. Otros apoyaban a Irma, el amor verdadero del momento presente. En medio de ese infierno mediático, surgió una figura inesperada: Clavillazo. El comediante,
sabiendo que defender a Irma podía costarle trabajo, se plantó firme y declaró: no me importan los papeles de un juez. Yo defiendo a quien ama de verdad. Ese gesto de lealtad en plena tormenta mostró que en el abismo de la fama, los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano. Arturo de Córdoba. El silencio que destruyó una amistad. Arturo de Córdoba tenía esa voz profunda que hacía temblar los cines y esa elegancia aristocrática que ocultaba secretos oscuros. Uno de esos secretos involucró a un hombre noble que jamás debió pagar por sus errores, el veterano actor Arturo Soto Rangel. Según las crónicas que circulaban en voz baja entre los camerinos, de Córdoba necesitaba rentar un departamento lujoso para encuentros que no quería que aparecieran a su nombre. Convenció a Soto Rangel, un hombre de honor, para que prestara su nombre en el contrato. Es solo un favor entre amigos, le aseguró. Todo marchó bien hasta la noche en que una fiesta en ese departamento terminó en tragedia. Un invitado murió en circunstancias que nunca quedaron claras. Cuando la policía llegó y la prensa empezó a preguntar, el único nombre en los documentos era el de Arturo Soto Rangel. Lo peor no fue el escándalo. Lo verdaderamente imperdonable fue el silencio de Arturo de Córdoba. Nunca dio un paso al frente para limpiar el nombre de su amigo. Nunca dijo la verdad en público. Dejó que Soto Rangel cargara con las sospechas, con los titulares sucios, con la mancha en su reputación intachable. En el mundo del espectáculo, hay traiciones que se pagan con sangre. Esta se pagó con silencio, y duele igual. Ninón Sevilla, la rumbera y el secreto de la tumba. Ninón Sevilla no solo incendiaba las pistas de baile con su cintura de fuego, también se convirtió, sin quererlo, en protagonista de la leyenda de terror más escalofriante del cine mexicano. La historia gira alrededor de Joaquín Pardavé y una pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta: ¿fue enterrado vivo? La leyenda urbana nació de un rumor persistente. Pardavé sufría de catalepsia, una condición que simula la muerte. Según cuentan, poco después de su entierro, surgió la necesidad de exhumar el cuerpo por razones legales relacionadas con su testamento. Ninón Sevilla, cercana al actor, estuvo vinculada a ese momento terrible. Las versiones varían, pero todas coinciden en lo esencial. Cuando abrieron el ataúd, el cuerpo no estaba en paz. Ninón habría descrito con horror que el rostro de Pardavé mostraba gestos de angustia indescriptible, que sus manos estaban arañadas y ensangrentadas, como si hubiera luchado desesperadamente por escapar de su prisión de madera. No estaba como lo dejamos, habría susurrado la actriz, pálida como un fantasma. Aunque la familia Pardavé ha desmentido categóricamente esta historia durante décadas, el testimonio de Ninón Sevilla sembró una semilla de terror que sigue viva. ¿Verdad o leyenda? Esa imagen del actor atrapado bajo tierra persigue al cine mexicano como un fantasma que se niega a descansar. María Félix, la doña y sus amores prohibidos. Una sola anécdota jamás será suficiente para contener la grandeza salvaje de María Félix. La doña vivió bajo sus propias leyes, escribió su moral con tinta de oro y nunca, jamás, pidió permiso para amar como se le daba la gana. Durante años se habló en voz baja sobre su relación con Rebeca Uribe, su secretaria y confidente. Oficialmente era su asistente, pero quienes los conocían sabían que ahí había una conexión que trascendía cualquier definición. Rebeca conocía los secretos que ni los esposos de María lograban descifrar. Cuando Rebeca murió, María quedó destrozada de una manera que sus matrimonios nunca lograron quebrarla. Ese dolor reveló la verdad. Había amores en su vida que no necesitaban contratos ni ceremonias. Pero si hablamos de pasiones materiales, está el collar de esmeraldas. Tras la muerte de Jorge Negrete, su familia reclamó ese collar que él había regalado a María durante su breve pero intenso matrimonio. La respuesta de la doña fue digna de su leyenda: lo que Jorge me lo dio en vida y por amor. De aquí no sale. La familia amenazó con demandas. María respondió con silencio imperial. El collar nunca salió de su cuello. Esa era María Félix. No pedía perdón, no devolvía regalos y no se arrodillaba ante nadie. Ni ante la moral, ni ante la ley, ni ante la muerte. Cantinflas, el comediante que reía mientras todo se derrumbaba. Detrás del peladito que hablaba mucho sin decir nada, Mario Moreno Cantinflas era un hombre de negocios implacable con secretos que su sonrisa jamás dejó escapar. Su poder se extendía más allá de los estudios cinematográficos, llegaba hasta las entrañas del sindicato de actores. Su rivalidad con Jorge Negrete por el control de la Asociación Nacional de Actores fue legendaria y brutal. Mientras Negrete era el idealista que peleaba por derechos laborales, Cantinflas era el pragmático que negociaba en las sombras. Las asambleas se convertían en campos de batalla donde ambos gigantes chocaban a gritos, dividiendo al gremio entero en dos bandos que se odiaban. Pero el golpe más oscuro en la vida de Mario vino de una mujer, Joyce Jett.
Esta ciudadana estadounidense apareció de la nada reclamando derechos, acusándolo de engaños que amenazaban con destruir su imagen de hombre de familia intachable. El caso se manejó con un hermetismo brutal, abogados carísimos, arreglos extrajudiciales, silencio comprado. Nadie supo exactamente qué ocurrió, pero el escándalo se esfumó como si nunca hubiera existido. Y cuando Mario murió, dejó un último regalo envenenado, su herencia. Los morenos se desgarraron entre sí por décadas, peleando los derechos de sus películas en tribunales interminables. El hombre que unió a México con la risa dejó a su propia sangre dividida por la codicia. Irónico final para quien siempre hablaba de la unión del pueblo. Tintán, el pachuco que perdió el amor y la dignidad. Germán Valdés, Tintán, era pura alegría en la pantalla, pero su corazón sangraba por dentro de maneras que el público nunca imaginó. La herida más profunda se llamaba Rosalía Julián, y por ella enfrentó a un rival que parecía invencible, Jorge Negrete. La disputa por el amor de Rosalía creó una tensión brutal entre el pachuco irreverente y el charro formal. Negrete representaba todo lo que Tintán desafiaba, la solemnidad, la elegancia tradicional, el México conservador. Aunque Germán finalmente logró casarse con ella, el proceso estuvo lleno de amargura, rumores y enfrentamientos que dejaron cicatrices permanentes. Pero la traición más dolorosa vino de alguien que debería haber sido su hermano en la comedia, Cantinflas. Se cuenta que Mario, celoso del ascenso meteórico del pachuco, usó su influencia para bloquear proyectos de Tintán con productores importantes. Una vez le cancelaron un contrato millonario de último minuto por presiones desde arriba. Era una broma cruel que le costó dinero y orgullo. Germán, con esa nobleza que lo caracterizaba, solía perdonar. Pero nunca olvidó que en el negocio del entretenimiento, las risas a veces esconden colmillos afilados. El pachuco que hacía reír a millones murió sabiendo que sus propios colegas le habían enterrado puñales en la espalda mientras sonreían para las cámaras. Emilio el Indio Fernández, el director y su tragedia familiar. Emilio el Indio Fernández creó la estética visual de México con violencia, pasión y genio incontrolable. Pero su obra maestra más dolorosa no fue una película, fue su propia vida destrozada. Columba Domínguez, su musa y tormento, vivió en carne propia el infierno de amar a un hombre que confundía amor con posesión. Era una relación tóxica donde los celos se mezclaban con pistolas desenfundadas en medio de la noche, gritos que despertaban vecindarios enteros y reconciliaciones que producían el arte más sublime. Pero nada preparó al indio para el golpe que lo destruiría para siempre, la muerte de su hija Jacaranda. La joven cayó desde un piso alto durante una fiesta. La versión oficial habló de accidente, algunos susurraron suicidio, pero Emilio nunca aceptó ninguna explicación. Buscó culpables con pistola en mano, amenazó a personas, investigó obsesivamente tratando de encontrar la verdad que nadie le quería decir. La muerte de Jacaranda fue el punto de quiebre que lo partió en dos. La relación con Columba se desintegró entre reproches mutuos sobre quien había fallado en proteger a la familia. El hombre que había diseñado la imagen de México para el mundo terminó sus días encerrado en su fortaleza de piedra en Coyoacán, solo, bebiendo para olvidar, atormentado por fantasmas que no lo dejaban dormir. Había construido un país en celuloide, pero no pudo salvar a su propia hija. Jorge Negrete, el líder que murió en plena batalla. Cerramos este expediente con el hombre que representó la voz de México en su máximo esplendor, Jorge Negrete. Su vida fue un relámpago brillante y breve. Ya hemos hablado de sus batallas con Cantinflas y Tintán por el sindicato, pero su capítulo final merece ser contado con la gravedad que exige una tragedia griega. Su boda con María Félix fue el evento del siglo, la unión de dos titanes. Pero lejos de ser un cuento de hadas, fue el choque de dos egos monumentales bajo el mismo techo. Jorge ya estaba enfermo de hepatitis C, una enfermedad silenciosa que lo consumía por dentro mientras él seguía trabajando por el gremio y las cámaras. Cuando viajó a Los Ángeles para asistir a una pelea de box del mexicano Raúl Macías, su cuerpo finalmente dijo basta. Una hemorragia masiva lo llevó al hospital Lebanon Cedars. Permaneció varios días en coma mientras México contenía la respiración. El 5 de diciembre de 1953, a los 42 años, Jorge Negrete murió. El país entero entró en luto nacional. Todas las salas de cine guardaron 5 minutos de silencio. Pero la controversia lo persiguió incluso en la muerte. María Félix, al verlo en el ataúd, no lloró como se esperaba. Se mantuvo estoica, fría, lo que le valió críticas brutales. ¿Era frialdad o era la manera de una mujer fuerte de procesar el dolor? Con Jorge se fue el liderazgo moral del gremio, dejando un vacío que ni sus rivales ni sus amores pudieron llenar jamás. Este expediente que acabas de abrir contiene las cicatrices reales de quienes construyeron el cine mexicano con sangre,
lágrimas y escándalos que hubieran destruido imperios. María, Pedro, Tintán, Cantinflas, todos ellos vivieron al límite, amaron con locura peligrosa y pelearon con una garra que hoy parece imposible. Quizá por eso sus películas siguen vivas décadas después. Porque no estaban actuando. Estaban sangrando frente a las cámaras. Si esta arqueología del cine te removió algo en el pecho, suscríbete ahora mismo a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí no repetimos la historia oficial. Aquí abrimos los archivos sellados que otros prefieren olvidar. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿Crees que las celebridades de hoy aguantarían el ritmo salvaje de estos gigantes? Y dime desde qué ciudad nos acompañas en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo expediente.